Y luego, nos avisan que están grabando el evento, porque ya saben que la tecnología es... pero en fin, luego queremos hablar con Juan más sobre su cuento, más en español. Entonces va a ser 1 hora de Spanglish. Entonces, con su paciencia, vamos a meterle los dos idiomas. So I'd like to just start, Ed, by setting the scene a little bit about what is the purpose of the type. We have this great story that we want to talk about that Juan has written, but sort of, stepping back, why is a university and why is a serious nonfiction magazine interested in this kind of speculative fiction? Why should we be? And maybe to set the scene, you could talk a little bit about how you and I, why it is that you and I work together and collaborate as a result of, I believe it was an argument that took place years ago related to one of our future tense events before we were thinking about doing any kind of fiction. More good things in this world should come out of literary arguments. So we'll start there. The year was 2011, and ASU had recently, I think, started this partnership with Future Tense. This was one of the very first Future Tense events, I think. Maybe you would remember this better than me. And the president of ASU, Michael Crow, was there, and one of the other people speaking at the event was Neal Stephenson, the well-known science fiction writer. And Neal Stephenson had written an essay called Innovation Starvation, which was a story about how he had grown up watching these amazing things happen. Men landing on the moon, big infrastructure projects, big global ambitions to make the world a better place, to work towards all sorts of ambitious and optimistic futures. And that seemed to disappear, right? His essay was about how we haven't sent anyone to the moon in 50 years. All of these big dreams seem to have vanished. And instead we have a much more incremental, much more pessimistic view of the future, relationship with the future. And the best minds of our generation now are not necessarily going into big projects. They're going into building better ads for Facebook or something like that, or building better financial instruments, right, for collateralizing debt. So this was the polemic that Stephenson offered, and Michael Crow, being the kind of provocateur he is, said, well, maybe instead of blaming all of these scientists and engineers and entrepreneurs because they're not thinking big about the future, maybe this is your fault, Neal, because you're a storyteller, you write about the future, and so many of the narratives we have about the future now are very dystopian. They are exploring these worlds where things continue to get worse, where the only way to solve a problem is for a small group of rebels to take action against some, oppressive, larger system. And there's no narrative of systemic progress. There's no narrative of optimism. There's no narrative where the human race is actually getting it right and we're gradually making things better. So this was a very sort of speculative argument, but it struck a spark between Stephenson and also with Michael Crow and those of us who work at ASU, where we started to say, well, what if we took this challenge seriously? What if we tried to change our relationship with the future? Because it's true that stories play a very important part in helping us navigate the future. In fact, I argue that stories are the building blocks we use to make the future happen. And it's very difficult to imagine something if you don't have a word to describe it. And one of the important things that science fiction does, as other stories about the future do, is they name new things. They come up with words, words like the rocket ship or the submarine. Jules Verne imagined these things that then became real. Or the satellite, Arthur C. Clarke imagined the geosynchronous satellite. So science fiction has this interesting feedback loop relationship with science. And if we start to think about that feedback loop as a kind of tool for exploring the futures and working towards the futures that we want to build, that is a really interesting proposition, right? Instead of just saying, well, let's use science fiction as a way to talk about everything that scares us, what if we also use science fiction and use these kinds of future narratives
to explore the possible worlds that might be better. And so that idea of thoughtful optimism became a central precept for the Center for Science and the Imagination that we started at ASU. That's the center that I run, and it's been this now almost a decade-long experiment, 8-year-long experiment in exploring how we create technically grounded, compelling, optimistic, open-ended futures and advance our mission of inspiring collective imagination. So we do a lot of storytelling ourselves, and we commission stories, and we love future tense fiction and publishing original fiction in Slate every month. But ultimately, our mission is not just to have a crystal ball or say we're predicting what's going to happen. Our mission is to inspire all of you to think about your own lives, to think about futures that you would like to work towards, to change your relationship with the future from, oh, it's somebody else's problem, or it's hopeless, or it's just going to be really terrible. And instead to say, well, we have agency and we have responsibility, that all of the little choices each of us makes every day do add up to profound change. I think the pandemic right now is a demonstration of that. We're all making lots of choices individually, sometimes painful choices in our own lives, but they're changing the trajectory of history in a broader way. So we can see how powerful that kind of collective action and collective awareness is, that we can change the world if we decide that that's something that we're going to do. So that's the sort of the fundamental premise of everything that we do at the Center for Science and the Imagination. And it's really exciting to do this as a public project, as an invitation to dialogue. And most of the work that we do really is an invitation to dialogue. And we're never, trying to sell one particular vision of the future. And in fact, we try to cultivate diversity in all sorts of different ways in terms of the geography and the language and the sort of intellectual formation, the ideological positions, all sorts of different measures of diversity in terms of the writers that we work with and the people that we ask them to collaborate with. And I think that by creating a plurality of worlds, as it were, we invite people in to start thinking about what's believable or not believable, what's exciting or not exciting. One person's utopia may be somebody else's dystopia, right? So the stepping into these worlds of possibility becomes an exercise in using your own imagination. One of the things that I love most about this work is that everything that we do is really just like the first spark that you're using to strike the fire. Because most of us, the reader, the audience, is doing most of the real imaginative work, the heavy lifting and bringing a world to life. You read the story, you imagine the characters, you see the background, the scenery. Before the Harry Potter movies, we all had our own Harry Potter in our minds. Now we all have one guy. But that process of imagination is like a muscle that you can exercise and you can develop, cultivate. And fundamentally, I think that's something that we all need to be doing. We have to give ourselves permission to think about the future, the long-term future. And to think about it in ambitious, open-ended ways, right? To dream big. And then we have to talk about it. So you have to share those visions and debate and discuss and argue. And by doing that, that's how we actually figure out what that future has to do with the present, what we need to do now if we want to work towards some of these future goals. Yeah, no, that's, thank you for that. And it's you guys do some pretty remarkable stuff at the center. I remember a couple years now ago, all the activities around the Frankenstein bicentennial. You all had a very ambitious set of programming that I think had backing from the National Science Foundation to do activities in science museums and such. That's like the poster child or one of the great, I wouldn't say granddaddies because it was written by a woman. So the grandmothers of this entire genre, and just a wonderful sort of cautionary tale of
imagined futures, and you guys did such a great job around that. And I know you do workshops where you bring together artists and scientists, and have done things with NASA and stuff. So it's all really cool and very exciting, and just a nice blend of the arts and the science. Juan, I wanted to ask you, I mean, Ed touched upon, before we get into your story specifically, although it's a really great case in point, not just your story as a work of fiction, but the plot of your story gets into this question of the importance of storytelling. The sort of protagonist at the center of the story is a storyteller who is needed for certain purposes. But before I get to that, I want to just ask, Ed touched upon the importance of imagination and storytelling in a moment like this. I want to kind of, quiero recalcar el momento en el que estamos, ¿no? En una pandemia, estamos sumando aquí juntos porque no podemos estar juntos en persona. Es una crisis que pues, pocos nos hubiéramos imaginado. Y en un momento así, ¿qué papel? Es una crisis, pero que es una oportunidad. O sea, ¿cómo ves el oficio tuyo y el oficio de él en cuanto a la imaginación? ¿Qué papel puede jugar en momentos como este, a través de la historia, en proponernos futuros diferentes, no sé, es una invitación para que reflexiones sobre el momento y de lo que estamos hablando. Sí, if you don't mind, I will try to answer in English sure. Because I want to address some of the issues that Ed Finn raised. First of all, or Spanglish, yes. I would like to thank the Arizona State University and Slate Magazine for this wonderful chance. And I agree with what Ed Finn was saying about the importance of addressing the future. I think that all kinds of literature deal with the notion of future, not only science fiction, but all the possibilities to think about something that is going to happen, something that is not among us. That is a kind of investing in the future, in the sense that we are trying to imagine and conquer new worlds, new horizons, and so on. Of course, there are great examples that, like the one of Jules Verne, for example, in France, that he almost decided what was going to be the technology of the future, because many of his stories were an anticipation of things that were going to come when the technology was going to be ready to build these rockets or these new submarines and so on. But I think that in a more private and emotional sense, literature has to do with trying to address new symptoms in the human species, emotional situations that we don't know, or that maybe we don't have a name for this new kinds of relationships or emotions. So this diagnosis of the human species has to do with the possibilities of the future. For me, it was very, very interesting to read about the decision of Barack Obama's administration to invest in a project related to the brain. There was this huge public discussion in the United States about the goal of the investments related to science. Was it necessary or was it useful to invest once again in investigations related to the outer space? And many scientists said, well, the most important unknown part of the universe is our own brain. So we have to invest in the brain because that's the last frontier. We don't know enough about the brain. And literature is an investigation of the brain. So I think this is very, very important. And when we tell stories, we are trying to convey new possibilities. And in this sense, we are trying to build
aspects that doesn't exist among us. That is aspects of the future. So I think just the feel or the impulse to tell a story has to do with the possibility of changing the future, of putting something into the world that doesn't exist right now among us. But then one of the lessons of the human experience is that you cannot address the future if you don't have a sense of the past and a feel of the present. And this intermingling of tenses is, I think, the most rewarding thing of literature. So I think that any writer that tries to invent new worlds is also trying to convey a mirror of his own world and his own present. Yeah, absolutely. That was very beautifully said, Juan. And I think imagination is how we escape the island of the individual consciousness and teleport ourselves into other places, but also in other times, the past as well as the future. But also, it's also how we imagine others, imagine being what it's like to be somebody else, what it's like to be a cockroach, what it's like to be a bat. And that the empathy power of imagination is, I think, just as important to this sort of broader project of changing our relationship with the future and changing our relationship to the present. And again, the pandemic, I think, is a really powerful example of how millions of people now are making choices for the sake of strangers who they will never meet. I wanted to address another issue that I find very interesting in what Ed said, and is that most of the times when we try to imagine a new kind of world, a dystopia, we have a somber sense of the future. So I think that the greatest sponsor of the imaginary storyteller related to the future is fear. And there's a certain pleasure of trying to imagine future fears, future menaces. And this is a huge tendency in most of the literature that has to do with anticipation of the future. But I think it's very shrewd what you say about inventing at the same time possibilities of resistance and of well-being, a happiness of the future. Is it possible to imagine new ways of being better in the future? This seems to be maybe a little bit corny, not as interesting as some plots that had to do with menaces, but I think that's one of the greatest challenges of our time. Try to imagine virtues of the future, and I'm not only thinking about technological virtues, things that are going to help us have a better or more easygoing life, but new moral and emotional virtues. How are we going to feel better in the future? So that's one of the greatest challenges, and I think it's a new turf for us, and we can't stop trying to address this possibility, not only thinking about the dreadful or apocalyptic dystopia, but also ways of resisting, not only as a small gang that is going to keep the human spirit alive in the future, but as new ways of understanding ourselves. Bueno, Juan, I want to just being mindful of the fact that we have people online who for whom English is not necessarily their first language. I would like to shift and practice my Spanish a little bit. Entonces, y quisiera hablar un poco ya de entrada sobre el cuento de Paciente Cero, que es lo que nos trae aquí hoy. Tú y yo yo tuve el placer de conocerte en un evento que también organizamos de Arizona State University junto con la UNAM,
a raíz del 50 aniversario de la Olimpiada y fuiste generoso con nosotros al moderar la conversación que tuvimos con John Carlos y Wyoming Attias, que regresaban a México a hablar del activismo deportista en aquella Olimpiada. Tenemos ese interés del deporte en común. Atrás tengo mis pósters de España 82. Pero a raíz de que nos conocimos, se me ocurrió, híjole, qué emocionante sería si Juan participara en nuestro proyecto de Future Tense Fiction. Nos escribimos y te invité, te dije, de esto se trata el proyecto que estoy haciendo con él, un cuento sobre el futuro, el impacto de la tecnología en la sociedad, y fue una invitación completamente abierta, y me regresaste con esta idea estupenda, creativa, o sea, no tenía, nosotros fue una invitación completamente abierta, entonces, y no te he preguntado del universo de cosas que pudieras haber escogido. ¿Cómo llegaste a esta idea? Es un poco también aprender sobre tu proceso, ¿no? Escoger un escenario a 25, 30 años en el futuro, más o menos creo, donde México tiene un prócer que trata de controlar la sociedad e invita a estos intereses chinos a hacer el reciclaje de los desperdicios de Estados Unidos. En fin, toda una serie de cosas súper interesantes, pero no te he preguntado, bueno, ¿y por qué no sobre otro asunto? O sea, ¿cómo llegaste a qué fue lo que te intrigó de los temas que están en Paciente Cero? Bueno, el cuento tiene que ver con muchas capas de la realidad. Me interesaba en principio ubicar la historia en un mundo donde ya no se cuentan historias, es decir, donde la literatura ha desaparecido. Eso de alguna manera es un temor que tenemos quienes escribimos y quienes vemos que los discursos de la letra son sustituidos por otros discursos o por variantes de la letra que no necesariamente tienen que ver con la literatura. Pensemos en todo lo que está circulando en las plataformas digitales y en la realidad virtual. Entonces, me interesaba la historia de alguien que ha sido escritor y al mismo tiempo piensa que lo que él ejerce es una especie de arcaísmo que a nadie le interesa. Y sin embargo, eso se puede convertir en un mensaje de resistencia para los que todavía leen. Sabemos por Ray Bradbury, Fahrenheit 451, el hecho de que es una sociedad donde los libros ya están prohibidos y la gente los memoriza. Entonces ahí la resistencia tiene que ver con la memoria y cada persona es un libro. A mí me interesaba que de pronto el protagonista tuviera la invitación a escribir su propia historia, como si eso pudiera funcionar. Otro tema que me interesa mucho, y esto fue antes de la pandemia, es el de la bioseguridad. O sea, en qué medida nosotros no solamente estamos siendo vigilados tecnológicamente por los aparatos que en estos momentos están recabando datos personales nuestros al comunicarnos a distancia, sino también a través de protocolos médicos, es decir, como cada uno de nosotros a partir de nuestro tipo sanguíneo, de nuestro expediente médico, podemos ser controlados, ¿no? Y me parecía, y esto ya es tecnológicamente viable, que hay inserción de conductos de carbono que pueden almacenar información de las personas y también pueden transmitirles información. Entonces, una tecnología que se está desarrollando y que no sabemos hacia dónde va a llegar, que es la del biocontrol. Entonces, este interés lo quería también vincular con una posibilidad autoritaria. Volvemos al tema de las utopías amenazantes. Yo hablaba hace rato y defendía esta idea de encontrar también nuevas formas de felicidad en el futuro, nuevas formas de emoción en el futuro. Pero bueno, mi historia tiene que ver con una circunstancia grave, que es la del autoritarismo, que creo que es una posibilidad que estamos viviendo hoy en día. En México tengo un amigo que tiene 102 años, es Fernando Rodríguez Miaja. Él fue ayuda de campo de su tío, el general Miaja, que defendió Madrid durante la República. Es el decano del exilio español en México y a los 102 años, él me dice, nunca pensé que los autoritarismos que yo vi con el franquismo pudieran regresar al mundo. Y están regresando
en grupos políticos en España, en Italia, en Hungría, Polonia, Brasil, en todo el mundo. Entonces, este temor del autoritarismo me parecía que podía entroncar con la idea de la bioseguridad y la vigilancia de la gente. Y luego hay un tema que me parece a mí que es acucioso, que es muy importante, que tiene que ver con la situación ecológica del planeta, que es el tema de la basura. Hemos producido demasiada basura todos los años, una masa de desperdicios del tamaño de Australia más o menos atraviesa el Océano Pacífico. Hay muchos productos que no son reciclables. Estamos obsesionados con comprar la nueva generación de un teléfono electrónico y no sabemos cómo diablos se van a destruir todas las generaciones anteriores de teléfonos electrónicos. Entonces, en este mundo en donde no hay posibilidad ya de reciclarlo todo y la basura se convierte en un gran problema, me parece que hay un horizonte en donde la basura también es una fuente de riqueza posible, ya no a nivel de los grupos que se dedican a reciclar o a resolver el tema de la basura en cada país, sino a nivel mundial. Entonces, me pareció lógico porque China ha comprado basura de Estados Unidos durante mucho tiempo y desde hace poco China ha puesto límites a la compra de basura de Estados Unidos. He leído las noticias. Yo digo, si China ya no puede absorber toda la basura de Estados Unidos, ¿quién la va a absorber y cómo se va a absorber? México ha sido tradicionalmente el patio trasero de los Estados Unidos y hemos servido de manera un tanto simbólica para tener los desperdicios de Estados Unidos. La tecnología que ya no sirve en Estados Unidos va a dar a México. Yo hice el servicio militar, pertenezco a esas generaciones que todavía lo hicieron y el rifle que yo usaba en el servicio militar era un rifle de la Segunda Guerra Mundial, era un rifle ya obsoleto en la tecnología americana que llegaba a México como un producto de reciclaje. Lo mismo pasaba con los vagones de tren y con muchas cosas. Entonces, este país del reciclaje que ha sido México, me parece que en este esquema podría convertirse también en el país que se hiciera cargo de la basura, por supuesto, en combinación con China. Entonces, vamos sumando elementos, la bioseguridad, el autoritarismo, la necesidad de resolver el tema de la basura, la conveniencia de que México se convierta en ese paraíso del desperdicio al lado de los Estados Unidos, y luego, y esta sí es quizá un sesgo positivo, dos civilizaciones milenarias que hoy en día no tienen expresión plena, que son la civilización china, y me refiero a lo más profundo de la civilización china y a su sabiduría más arraigada, y los pueblos originarios de México. Entonces, encuentro ahí de pronto una vinculación de resistencia y complicidad entre un protagonista chino que entiende esta sabiduría milenaria, entra en contacto con un grupo de personas que pertenecen a los pueblos originarios y que pueden oponerse al proceso de control de bioseguridad a través del uso de recursos naturistas, que finalmente también son otra forma de la medicina, a través de la herbolaria. Entonces, la manera de tratar de controlar a todo mundo, hay gente que escapa a esto y que puede resistir a través de una sabiduría endémica, original, de los pueblos originarios. Y eso me parece muy rico. Ahora, para que el autoritarismo funcione, parte de los mensajes que se transmiten tanto por los transmisores de carbono como por los mensajes públicos están destinados a crear una sensación de conformidad. O sea, que la gente no busque algo distinto, sino que piense que vive en el mejor de los mundos posibles, no busque su diferencia y se acepte como un ciudadano ejemplar de un mundo monótono. Entonces, no se da cuenta de que esto está mal porque no tiene ni siquiera ya esa posibilidad de pensar así. Es decir, el algoritmo de la inconformidad ha desaparecido de la mente humana. Para que haya inconformidad, el ser humano debe pensar de manera distinta. Y para que piense de manera distinta, debe atreverse a equivocarse. Esto me parece lo más importante de mi historia, el defender la posibilidad del error humano.
O sea, cómo cuando nosotros imaginamos y pensamos algo distinto, no necesariamente acertamos, pero aprendemos de esos errores. El error ha sido el gran estímulo de la especie humana. En una sociedad sin errores no hay protesta, no hay rebeldía, tampoco hay imaginación. Entonces, a fin de cuentas, en Paciente Cero, y por eso es el paciente cero, porque lo tratan de curar de la normalidad, y curarlo de la normalidad implica devolverle la posibilidad del error, atreverse a pensar de manera diferente. Y el que se atreve a pensar de manera diferente es capaz de imaginar, es capaz de amar, que son grandes atrevimientos y grandes problemas muy complicados, pero que han definido la historia de la especie humana. Sí, no, es una muy buena descripción de por qué me fascinó tu cuento con tantos elementos. Son elementos como para, pues, para toda una novela, y la manera en la que los tejes todos en un cuento así es impresionante, además de los personajes, el Dr. Fong y el protagonista, y los detalles que vas dando, o sea, en un México ya en otra generación, pero hablas de la cancha de básquet donde hay un anuncio para una desaparecida marca de refrescos y la gorra promocional del antiguo partido político, unos detallitos que a mí me encantaron. Y fíjate, anoche volví a leer el cuento que pues ya lo había leído bastante, lo edité, me encantó, pero lo leí ya con otros ojos, porque es la primera vez que lo había leído estando aquí atrapado en la casa en tiempos de pandemia. Y entonces ese aspecto del biocontrol, la bioseguridad y el control que en el cuento se maneja a través de los chips de carbono, y que tiene que ver un poco también con el control político. Pero ahora lo que se está discutiendo en estos días sobre algunas maneras quizá de monitorear por cuestiones de salud al regreso a la normalidad, pues casi son cosas de ciencia ficción, ¿no? Entonces, fue una experiencia muy diferente, muy interesante volver a leer tu cuento en abril a lo que había sido leerlo en enero y febrero. Entonces fue algo impresionante. Mencionas los paralelos entre las dos civilizaciones milenarias, china y mexicana, y hay un momento en el que, un pasaje donde el doctor Fong, que, que es como el encargado del asunto, habla del hecho de que en nuestras civilizaciones el pasado siempre será más fuerte que el presente. Y esto nos regresa un poco a la conversación que estábamos teniendo con él sobre el poder del futuro. Y si en México el pasado es más fuerte que el presente, ¿dónde te deja el futuro? Tú hablaste un poco de, pues es como la coexistencia de todos los tiempos, ¿no? Pero, o sea, is the future what it used to be? ¿Cómo en una civilización donde pesa tanto el pasado y el pasado no se ha arreglado, no ha terminado, cómo puedes irte de ahí a imaginarte y a crear un futuro tal como lo propone él en lo que hablaba de lo que hace el centro? Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que hay muchas zonas del pasado que están entre nosotros, pero no necesariamente lo advertimos. El doctor Fong, que es el que dirige todo el proyecto de reciclaje de basura en México, que es un empleado del gobierno chino, es un hombre profundamente culto que ha estudiado distintas disciplinas y que curiosamente ganó cierta fama en su juventud estudiando la zoonosis, que es justamente el paso de una enfermedad animal a una enfermedad humana, y que es justamente lo que está ocurriendo con la pandemia, y también estableció cordones sanitarios en China, y eso es una persona que echa un poco en falta en el mundo que él ha conocido en China, que es un mundo más dominado por una burocracia y donde él ha tenido que resolver programas muy complejos de salud pública. Él echa un poco en falta este contacto con un pasado profundo y de alguna manera lo ha estado buscando y curiosamente lo encuentra en México
a través de estos contactos que va teniendo con los representantes de los pueblos originarios. Hay un encuentro en el cuento que ocurre, como tú mencionabas, Andrés, en la cancha de básquetbol. Las canchas de básquetbol están dispersas por todo México. En algún momento se le ocurrió al gobierno que era una manera muy barata de fomentar el deporte porque no había que darles mantenimiento, es un simple espacio de cemento, las canastas no tienen redes, casi siempre tienen tableros de lámina y pueden permanecer durante mucho tiempo en algún lugar central del pueblo y ya se considera que eso es un espacio deportivo. Entonces proliferaron por todas partes, pero en algunos lugares de México establecieron un contacto profundo con el pasado. Y ahí es donde yo pienso que no siempre nos damos cuenta de este pozo simbólico que nos comunica con el pasado. En Chiapas, por ejemplo, la cancha de básquetbol ha tenido otra dimensión. En 1994, cuando se hicieron los primeros diálogos entre el ejército zapatista y el gobierno de México, se estaba buscando un lugar especial para el encuentro. Los zapatistas propusieron la Catedral de México o Ciudad Universitaria, espacios simbólicos muy importantes en el país, y el gobierno consideró que era darles demasiada importancia, recibiéndolos ya fuera en la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México o en Ciudad Universitaria. Y entonces los zapatistas propusieron la cancha de básquetbol de San Andrés Larrainza. Y al gobierno le pareció perfecto. Claro, una cancha de básquetbol es un espacio inofensivo. Todo México está lleno de canchas pobres de básquetbol. Y sin embargo, los zapatistas sabían que ese espacio estaba dotado de gran simbología, porque es el representante contemporáneo del juego de pelota. Y el juego de pelota no es solamente un deporte, es un ritual cosmológico que tiene que ver con la dualidad, es decir, las dos canchas tienen que ver con el día y la noche, lo masculino y lo femenino, la luna y el sol, etcétera, todas las dualidades posibles. Entonces, ellos dotaron de un sentido simbólico a algo que para el gobierno no existía, y ahí ganaron la primera batalla de los símbolos. Entonces, yo creo que es importante entender que en el mundo contemporáneo, en los espacios muchas veces más anodinos o cotidianos, podemos encontrar una puerta profunda hacia el pasado. Esa puerta en México va muy hondo porque es una civilización milenaria la que hay en México, lo mismo que en China. Entonces, el desafío es cómo utilizar modernamente ese pasado. Y una de las cosas más curiosas es que yo creo que en ocasiones las grandes soluciones para el porvenir tienen que ver con cosas que están entre nosotros desde hace mucho o que han sido descartadas. Pienso, por ejemplo, en los temas ecológicos. Mucha gente está ahora con la pandemia discutiendo temas como, por ejemplo, la ganadería industrial que es el máximo lugar de contaminación de virus del planeta. El nuevo tipo de ganadería en donde están hacinados los animales, y muchos científicos dicen, bueno, si hubiera una dispersión ganadera y hubiera ganado de pastoreo como había antes, muchísimos virus no existirían. Entonces, si se regresara a una fórmula anterior, se evitarían problemas contemporáneos e incluso futuros. Entonces, ahí es donde en el cuento aparecen respuestas para ese mundo todavía futuro, pero que tienen que ver con sabidurías importantes. Yo las vinculo con la herbolaria, las vinculo con un sentido ritual de la convivencia, etcétera, que tiene que ver con algo que soslayamos, pero que es una puerta de soluciones muy importante para el futuro. Sí, eso de que hablas de la cancha de básquetbol y la resonancia histórica me parece muy interesante. También que el doctor Fong era experto en zoonosis y mencionas de paso en el cuento el coronavirus del 2020. El cuento está situado en unos 25 o 30 años, creo, de la actualidad, pero mencionas que el coronavirus del 2020 es una de las razones por las cuales
en China ya hay más conciencia de salud pública y aparte de eso, como decías, ya desde antes, con el alza del estándar de living en China, ya como que hay menos tolerancia de ser un país que se va a dedicar a importar desperdicios de otros países, pero es buen negocio y quieren buscar terceros lugares para hacerlo y todo eso me pareció muy interesante. Quiero permitirle tenemos unas preguntas de gente que nos está escuchando. Bruno Chávez te pregunta, ¿qué tipo de filosofía estará impactando las actividades académicas a partir de la noción de una ciencia del futuro? Quizás esta pregunta es para los dos. Ed, what type of philosophy might impact academic activities that are focused on a science of the future? Kind of a big question. So, and I've been enjoying this conversation so far. I catch, most of it. I think one sort of maybe not a philosophical point, but just an intellectual point is to think about deep time, longer expanses of time, as Juan was saying about deep history and millennial cultures in China and Mexico. And so thinking about the past and the future and recognizing that it is possible to have this longer term trajectory of planning and thought, something we've lost now, but I think is very important. So in terms of, I actually think of Isaac Asimov, who talks about psychohistory and this notion that we can predict human behavior. And so the philosophical origins of that are real. The people, this is actually the scientific progress today happens on the computer, computational models of reality, and we study these models and we say we understand reality. And so that has its origins in, Platonic ideals of abstraction, but more recently in cybernetics and the evolution of computation in the past 60, 70 years. Very interested in algorithms as well. I heard you talking about before. This question of the philosophy of the future really comes down to whether you believe in some sort of organizational structure for knowledge that is advancing. Is there a sort of enlightenment model of civilization that's somehow moving forward, or we're accumulating knowledge, we're rationalizing everything and connecting it together. And interestingly, I think that the sort of thinking about indigenous peoples and indigenous forms of knowledge is, creates a juxtaposition, a tension to that. Sometimes an argument to say, no, there are other forms, there are other kinds of truth and knowledge that are of value, and that only believing in your models and your statistics is not going to lead to an inclusive and more just future. And sometimes it's just a reminder that actually the Enlightenment, rationalist, Western European model doesn't have all the answers, and that we can still create consilience between lots of different fields, right? But you can't, for example, assume that you understand behavioral psychology when all of the test subjects have been, American college students, and then you're going to say, oh, this is how all humans behave. So I want to let Juan answer the question as well. Juan, si quieres agregar algo a esa pregunta, pero también te adelanto otra pregunta de Javier González, que pregunta sobre, dice que con entornos y elementos muy distintos, él encuentra paralelismos con 1984 de George Orwell en cuanto al totalitarismo. I can say this, totalitarismo de la mente, el conformismo social, la vigilancia intrusiva y permanente, y que si son similitudes conscientes, o sea, si quieres hablar un poco de la influencia de Orwell, que también se anticipó a muchos de estos temas de control social, etc. Sí, yo creo que es difícil escapar
a la imagen sombría que George Orwell tenía de un mundo autoritario y su idea de gran hermano, yo creo que está muy presente en la vigilancia que tenemos hoy en día todos nosotros, el hecho de que entramos a un edificio y estamos siendo vigilados, monitoreados continuamente. Es poca la posibilidad que tenemos hoy en día de mantener la privacidad. Incluso en nuestra azotea podemos ser captados por los satélites de Google Earth. Entonces, esta sobrevigilancia del planeta fue muy bien vista por Orwell, y en efecto el relato que yo planteo, aunque tiene muchos sesgos muy mexicanos y vinculados con circunstancias que escapan al mundo de Orwell, desde luego que forma parte de su legado, ¿no? Y respecto al mundo, a las filosofías que surgen pensando en el porvenir, recordaba yo una idea que me parece muy interesante del filósofo italiano Giorgio Agamben, que él define lo contemporáneo como el momento que, siendo disruptivo respecto a su época, es decir, oponiéndose a su tiempo, de alguna manera se convierte en lo más valioso de ese tiempo. De acuerdo con Agamben, por ejemplo, la ilustración no era el criterio dominante del siglo XVIII en Francia, era una idea de cambio, era una idea transformadora, disruptiva, que en el futuro se convirtió en lo que caracterizó a esa época, vista desde el futuro, lo mismo el Renacimiento y tantos otros momentos. Entonces, ser contemporáneo implica aprovechar los conocimientos, las tecnologías de la época para proponer algo que niega un poco la época, que la cambia. Y esa ruptura, paradójicamente, si perdura, se convertirá en lo que define a ese tiempo. Entonces, pienso que lo más importante para el pensamiento y la imaginación es inventar el sentido común del futuro. Es decir, las rupturas de hoy se convertirán en las obviedades de mañana. La ilustración hoy en día nos puede parecer pues algo que todo mundo acepta en un sentido amplio, ¿no? Y eso que hoy nos parece que definió al siglo XVIII y que era algo tan significativo, fue algo que se oponía a su momento, pero que lo volvió perdurable. Entonces, pensar en ese sentido común del futuro, yo creo que es lo más significativo que puede lograr la aventura intelectual. Muy bien dicho. Un comentario que me causó gracia de Vero. Dice que se quedó con la tentación de probar ese té verde con ruda. Muy bien. Hay ¿Cómo? que probarlo. Y que le gustó, dice que le gustó el tipo de amor utilitario pero franco entre el protagonista y Lin. Que sí está Y muy... es una relación amorosa que no puede pasar por el contacto físico, por la diferencia de edades, y también creo que tiene que ver con el hecho de que el hombre que vivió en otra época y que es alguien que ha amado y se ha equivocado con sus amores porque ha tenido una vida bastante revuelta, quisiera legarle a ella también esa posibilidad para el futuro. O sea, su herencia en ese sentido sería también una historia de amor. Su herencia para Lynn es que ella lea esa historia y que entienda que equivocarse, emocionarse, atreverse a cometer errores, tiene que ver con el arte de amar, y que entonces ella podrá ser capaz también de eso en un mundo donde todo está tan regulado. Entonces creo que eso es interesante. Y el té verde con ruda, pues es una vinculación pues de una infusión oriental con las famosas hojas de ruda que están en la literatura de Juan Rulfo y que se usan mucho en la herbolaria mexicana y que tienen que ver con, son plantas que tienen una alta carga eléctrica y que ayudan en un sentido esotérico a calmar el mal de ojo. Pero el mal de ojo es un diagnóstico mágico para algo científico, porque el mal de ojo tiene que ver con diagnosticar un calambre estomacal, una serie de malestares que se atribuyen
y a causas psíquicas, probablemente las tienen, pero que se pueden curar con plantas cargadas de electricidad como la ruda. Entonces hay una posibilidad de uso científico para eso y por eso es lo que se usa en el cuento, la hoja de ruda. Juan, quisiera que nos comentaras un poquito sobre, y volviendo un poco al tema del contar historias y la importancia que es la historia en sí. Hay un pasaje donde creo que es el doctor Fong le dice, bueno, esto es desde la perspectiva del narrador, dice, explicó que los pacientes que sufren de amnesia son incapaces de suponer lo que pasará el próximo día. Prescindir del pasado impide proyectar el futuro. Yo era el paciente opuesto. Ejercía una práctica arcaica que podía ayudar a imaginar el porvenir. Sí, eso tiene que ver justamente con los cruces de tiempo que comentábamos. Qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente es un dato de la neurología. Los pacientes de amnesia no pueden imaginar lo que van a hacer al día siguiente. Prescindir del pasado te imposibilita concebir el futuro. Entonces, mi paciente, que es un hombre muy mayor, está cargado de pasado y ejerce esa disciplina arcaica que es la literatura, pero justamente entiende que ese pasado puede ayudar a imaginar futuros. Entonces, nuevamente, cómo hay esta comunicación entre el mundo por venir y el mundo que ya ha existido. Y si leemos a Paciente Cero como una crítica social contemporánea, bueno, y no sé si eso es un ejercicio legítimo, si lo verías tú, pero si lo leemos así, en parte nos estás diciendo que ahorita estamos sufriendo de una amnesia colectiva, quizá donde la tecnología es cómplice, o estoy leyendo demasiado en el cuento. Bueno, yo pensaría que hay una crítica contemporánea, pero también una autocrítica contemporánea, porque en el mundo del que yo hablo hay un prócer que se ha eternizado en el poder y yo creo que hoy en día este es uno de los grandes temores en muchísimos países, el surgimiento de caudillos que parecen ya repudiar la idea de democracia y que no gobiernan con explicaciones claras, sino con mitos, ¿no? Entonces, caudillos mesiánicos que dicen lo que ellos crean una realidad, construyen una realidad de su invención y actúan conforme a esa realidad, ¿no? Me encanta, perdona que te interrumpa, pero me encanta, lo describes, que el prócer gobierna desde un tiempo que ya no es necesario medir. Exactamente. Entonces, bueno, eso puede suceder en muchos países, es creo que uno de los temores contemporáneos, pero también lo que me parecía muy interesante es que el protagonista en su juventud fue un entusiasta de esta causa, contribuyó a escribir artículos esperanzados, porque muchas veces sucede que nosotros creemos en estos caudillos, nos emocionamos con el discurso de transformación que pueden tener, los apoyamos, escribimos en favor de ellos y luego resulta que somos cómplices de aquello que ellos han construido, es decir, esta construcción de una realidad paralela tiene que ver también con lo que muchas otras personas dijeron. Entonces el protagonista se da cuenta de que atrozmente él había contribuido también a crear los discursos del prócer, que las cosas que dice el prócer que son absurdas provenían de un escritor como él. Entonces, por eso hay un elemento, digamos, de crítica hacia este poder autoritario, pero también de autocrítica. Y claro, hay una crítica al mundo que hoy en día nos gobierna tecnológica y biológicamente, es una crítica más general. Sí. Estamos casi al término de la hora, pero Ed, I don't know if you wanted to add something or ask a question of Juan about the story or. That we had such great questions from the audience. I think the only thing I'll say is, I love this has reminded me of the importance of speaking for the future, having somebody there to speak for the future. And so I just, that's one of the roles that stories play for us, is that they remind us to think about, to actually have agency on behalf of future generations, and also to honor past generations, right? That those two things are connected. So.
Una última pregunta que nos hace Isabel. Pregunta para el maestro Villoro, retomando la idea de la batalla de símbolos, ¿cómo imagina el futuro después de esta pandemia que nos ha obligado al distanciamiento social físico, pero nos mantiene conectados virtualmente? ¿Cómo van a cambiar nuestras interacciones sociales cuando volvamos a encontrarnos en persona? Que ojalá sea pronto, pero... Sí, bueno, es una pregunta abierta, imposible de contestar como todas las grandes preguntas. Borges decía, lo único que sabemos del futuro es que difiere del presente. Lo que ocurrirá será distinto a lo que tenemos. Me parece que una de las lecciones de esta pandemia es que no es lo mismo estar globalizados y estar interconectados que estar unidos. Yo creo que son dos cosas muy distintas. Incluso países desarrollados como los de la Comunidad Económica Europea se han visto ante problemas gravísimos. Hay países donde no hay enfermeras, países donde no hay médicos, países donde no hay suficientes ventiladores, respiradores. Entonces, nos damos cuenta de que hay una interacción que sirve para el contagio, que sirve para la economía, pero que no crea una auténtica comunidad, no crea una auténtica unión. Entonces, el gran desafío para el futuro, cuando volvamos a conectarnos, es el desafío de estar unidos, de entender que no formamos parte separada de los demás, sino que lo que nos afecta a unos, nos afecta a todos. El lema de la Comuna de París era o todos o ninguno, es decir, nos salvamos todos o no se salva nadie. Y yo creo que ese tipo de pensamiento colectivo es el que tiene que estar entre nosotros. Pero es un pensamiento, y vuelvo al tema que está en mi cuento de las comunidades originarias, no es lo mismo la sociedad que la comunidad, porque la sociedad es el conjunto de reglas neutras que cada individuo puede aceptar o debe aceptar para actuar conforme a los demás individuos. Es una cuestión de neutralidad entre individuos. En cambio, la comunidad es un conjunto de valores, sentimientos, afectos compartidos que hacen que el destino de cada uno sea el destino colectivo de todos los demás. En un sentido societario, en una clase, por ejemplo, en una universidad, no pasa nada si unos destacan y otros no destacan. En un sentido comunitario, es terrible que unos reprueben y otros aprueben. Es un fracaso que unos no estén a la altura de los otros. Entonces, pasar de la idea de sociedad a la idea de comunidad, yo creo que tiene que ver con recuperar formas de comportamiento muy antiguas que están todavía entre nosotros y que pueden ser la supervivencia del futuro, porque solo así podremos enfrentar una pandemia que nos contagia potencialmente a todos. Entonces, entendernos como este organismo múltiple creo que es muy, muy importante. Veo, por supuesto, con alarma que esto lo entiendan primero ciertos jerarcas autoritarios y quieran imponer reglas para todos, que es con en nombre de una salud pública y de una vigilancia. Espero que no sea así, que desde abajo podamos nosotros tener una etnopolítica de resistencia. Pues nos dejas con mucho de qué pensar. Y antes de despedirnos, quisiera hacer un corto anuncio. Para el siguiente webinario que vamos a organizar de Arizona State University en México, es junto con, lo estamos haciendo en colaboración con Comexi el jueves 23, el jueves de la semana que entra, a las 10 de la mañana, hora de México. Se llama El despertar empresarial ante los retos globales. Y es una conversación sobre la responsabilidad que tiene el sector privado ante retos como el cambio climático a largo plazo y obviamente el reto del coronavirus en este momento. Es una charla que van a tener Sanjeev Kagram, que es el director de nuestro school, Thunderbird School of International Management en ASU, que tiene una presencia importante en México. Sanjeev va a estar en conversación con Norma Munguía y es un evento de nuestros Convergence Lab de ASU y de Comexi. Demian Cortés, que nos apoya mucho, es nuestro gran colaborador con muchas de las actividades en México. Mañana les va a mandar a todos los que se registraron para esta conversación un correo donde va a estar la invitación y el link para esa charla la semana que entra. Y ojalá pronto pues, podamos volver a armar
eventos en vivo en México donde podemos charlar ya en persona y tomar un refresco, etcétera. Pero entre tanto queremos seguir sumando juntos y conectándonos por este medio. Pero por hoy, Juan, mil gracias. Ed, thank you so much. This was a great conversation. Si no han leído Paciente Cero, creo que ya tienen suficiente inspiración para leerlo. Gracias Letras Libres por haberlo publicado junto con Slate. Y yo creo si lo leyeron ya una vez, pues también creo que se van a inspirar a volver a leer. Pero pues mil gracias, Juan. Al contrario, muchas gracias. Thank you so much. Y gracias a todos que asistieron hoy y que nos siguen en los eventos de Convergence Lab y por Zoom. Mil gracias. Hasta luego. Thank you. This was great. Bye.